El señor Isra Bravo, libro de copywriting. Lo que pasa con el copy de Isra no es más que una cosa, y es que su línea está basada en algo muy instintivo, muy básico, diría yo. Algo que el marketing, en la mayoría de los casos, solo intelectualiza o teoriza, pero luego rara vez lo aplica correctamente. Es como cuando le das unos patrones para trabajar a tu equipo de atención al cliente y les dices, tenemos que ser ante todo muy cordiales con nuestros clientes. Para presentarnos o para empezar una respuesta cada vez que llega una pregunta a soporte, tenéis que usar esta plantilla como primer párrafo, en la que dice, saludos cordiales, te atiende tal, soy tal de tal. Y luego le pide, en paralelo, que entienda la psicología de la pregunta del cliente. Estas dos cosas son completamente incompatibles. Es decir, para entender a este copywriter lo que hace falta es bajarse del burro academicista en el que estamos todos y entender de verdad lo que son las emociones humanas. Voy a hacer un resumen de este libro. O sea, no voy a hacer un resumen, voy a explicar los primeros capítulos. Voy a exponer un resumen de los primeros capítulos, que son los que me parecen más interesantes y más relevantes. Resumir un poco cuál es la idea y la propia psicología del autor dentro de este libro. Es su segundo libro. El primero es Escribo porque me gusta ganar dinero y su segundo libro es este. Lo acaba de... Bueno, lo acaba no, creo que lo sacó a principios de diciembre. Así que nada, creo que no voy a hacer ningún spoiler, o si lo hago, bueno, va a ser más hype que spoiler, así que no creo que le moleste a nadie. En el primer capítulo del libro se quita de en medio ya algo muy interesante, y es que debes contarlo todo para que la gente no tenga nada malo que contar sobre ti, que no tengas ningún trapo sucio que pueda usar la gente contra ti. Es decir, desvélalo tú para que la gente no tenga nada con lo que dañarte, para cubrirte posibles sorpresas, y de esta manera partes de una transparencia sobre un recorrido profesional que te permite definir las bases de tu credibilidad. Es decir, este soy yo y desde aquí solo puedo mejorar. Esto me parece bastante interesante porque es difícil de encontrar esta idea en otro libro de copywriting. Yo no la he visto, al menos. La segunda parte del libro se titula Vender sobrado y habla sobre el miedo. Y esto es importante. La percepción del miedo en la gente es algo muy sutil, y en el marketing se peca mucho de mostrar que estás necesitado de que te compren. Muy al estilo teletienda, vamos. Y eso se percibe como miedo. Si no haces esto, si no vendes de forma muy exagerada, demuestras que no tienes la necesidad de la venta, que prefieres respetar la decisión del cliente y tener el control de lo que busca tu cliente potencial. En esta línea hay un capítulo que se llama Vender negado, y es basándose en usar el no para buscar la aprobación de la compra, para buscar el sí. Pide a la gente que te dé una negativa para que puedas tenerla en cuenta en otro sentido. En el sentido de que no vas a seguir molestándote tú en venderles nada a ellos. De esta manera demuestras varias cosas. Demuestras autoridad, demuestras desapego a la venta forzada, demuestras calma, demuestras seguridad en tu servicio. En fin, creo que queda claro. Luego nos habla de crear visiones, ¿no? Esta para mí es la parte más difícil y también la más importante del libro, es la parte más interesante, si cabe. Saber escribir y hacer, ver el beneficio de tu producto o servicio a través del storytelling, mm, sí que es algo que realmente creo que saben hacer pocos muy bien. Por ejemplo, no se trata de crear una historia, se trata de contarla de forma entretenida y con un sentido lógico, que te van a orientar hacia el camino de la compra, a la vez que te cuentan la historia.
Usar un cuento más o menos anecdótico en el que te reconozcas y visualices en la transición del cambio que te llevará desde donde estás a la solución que buscas. Creo que se entiende. Esto es difícil por varios motivos y te pongo unos ejemplos. Aquí debes esconder las fórmulas, ya sean las de siempre u otras, pero debes tener en cuenta el viaje emocional, es decir, un impacto, un razonamiento y una solución que equivale a tu producto. La primera cosa difícil es que todo debe sonar muy coherente, porque hablar de un tipo de producto o de otro te dará el subcontexto sobre el que debes desarrollar toda la historia. Esto es bastante complejo. La segunda cosa difícil es que debes tener en cuenta la longitud del relato, debe ser la justa. Cada tramo de la historia debe alargarse o acortarse para que no entren ni en el tedio ni en la simplificación excesiva. Hay cosas que necesitan más detalles que otras y debes saber cuáles son, debes tenerla muy clara cuáles son. Y la tercera cosa complicada del storytelling de este capítulo, que me parece bastante importante, es que con las palabras hay que tenerlas bien buscadas. Y es que dependiendo del tema o el nicho, hay una jerga u otra y tienes que respetarla muy bien. Por ejemplo, si el tema es muy nicho o muy friki, los potenciales clientes te calarán al instante. Como digas algo que no forma parte de su ámbito, de su gremio, de sus quehaceres, de la tribu a la que le estás hablando, ¿no? Entonces, tienes que medir muy bien las palabras. E independientemente de esto, luego hay palabras que impactan más que otras, que son más emocionales que otras, que suenan más elegantes o punzantes que otras. Y debes saber jugar muy bien dentro de este margen sin pasarte o quedarte corto, ¿no? Luego él habla de algo bastante entretenido, en una historia bastante entretenida, para decir algo bastante más simple desde mi punto de vista, ¿no? Y es que no debes buscar la aprobación de los demás en ningún caso, ¿no? Es un capítulo desarrollado con storytelling precisamente que tiene esta lección. Provocación con solución. Esta me parece brillante también. Es decir, hay un capítulo en el que te habla del concepto este y realmente está reservado solo a valientes, ¿no? a los que se salen del establecido. De aquí me quedo sobre todo con un par de frases. Solo duele porque te importa y no puedes provocar gratuitamente, sin dar una solución. Y es que yo también creo que cuando algo puede funcionar mejor y todo el mundo dice que mm, ese es el camino concreto para que funcione, ese no puede ser el mejor camino. Luego tiene un capítulo sobre la investigación, muy bien desarrollado, en el que habla de lo más importante que tienes que saber para hacer una buena investigación. Uno de los conceptos que a mí me ha gustado más es la obsesión por la verdadera razón, toda la razón, usar la verdad para vender. Él dice, haz atractiva para la verdad, haz atractiva la verdad para vender, ¿no? Y algo así. Y normalmente lo que se suele hacer es tergiversarla, es decir, se enclicha tanto en sistemas de marketing que se acaba tergiversando la verdad, sin entender el ángulo psicológico desde el cual puedes encajarla en la mente de tu potencial cliente. Y es que si te pasas contando muchas películas que no tienen nada que ver con la verdad y demostrando poco al final, hablando poco de la verdad, lo que pasará es que en el mejor de los casos crearás expectativas más difíciles de cumplir. Es decir, puede que mantengas un ritmo de ventas a corto y medio plazo un poco más importante, pero serán ventas más difíciles de satisfacer a largo plazo y con más devoluciones. Y de forma más directa, lo que pasará es que cada vez venderás menos. Y no será porque el mercado se sature, será porque tú mismo te vas desacreditando de forma progresiva. Luego habla de que la gente no sabe lo que quiere. Aquí se explica una técnica para unir puntos
que se trata de distinguir y matizar cuál es el fin último del beneficio del producto. Y todo está relacionado con los 3 temas básicos de la vida, que son el amor, la salud y el dinero. Y te pongo 2 ejemplos. Un coche de lujo no vende para desplazarse sin más. Se vende como algo que hará que mientras te desplazas la gente entienda cuál es su sitio con respecto al tuyo en una escala social y económica. Otro ejemplo podría ser en una tienda, que comprar alimentación en una tienda ecológica y vegana. No se venden solo alimentos saludables. Lo que se vende aquí es una forma de no sentirte culpable por comer alimentos procesados y te sube el ánimo también porque te permite tener una conciencia animal y medioambiental que el planeta necesita. Y uno de los últimos conceptos con los que más me he quedado y me gustaría ver es cuidado con poner a la gente a la defensiva. Mide la agresividad que utilizas en tu copy. Porque si te pasas con el mensaje, sobre todo en los titulares, ya vas a poner al otro en un estado de en guardia, y en el momento en que lo tienes en guardia no le vas a vender absolutamente nada. O sea, cuidado con el mensaje, es decir, no te quedes corto para que pase inadvertido, pero tampoco te pases para no poner a la gente a la defensiva. Tienes que conocer muy bien al cliente para hacer esto bien también. Y bueno, el último mensaje, el mensaje de sé todo lo egoísta que puedas y deja hablar a los demás. Aquí, para mí, el clímax de este mensaje es convertir en rentables a los haters, como dice él. A ver, yo esta frase no la hubiera puesto en la contraportada, ¿vale? Me parece un poco rebuscada y sí es un poco enigmática, pero a lo mejor demasiado. Yo creo que tiene frases mejores el libro. Hay más capítulos que explican fórmulas aplicadas, algunas lecciones más, con storytelling, también muy interesante. En definitiva, es un libro de copywriting de arriba abajo y me ha gustado, la verdad. En cuanto a la edición, creo que sin querer le ha puesto hasta un título SEO al libro, poca broma, el libro de copywriting de Isra Bravo. Porque si el libro se hubiera llamado Escribo porque me gusta ganar dinero, hubiera seguido siendo el libro de copywriting de Isra Bravo y la gente lo buscará así, de forma intuitiva. ¿Cuál es el libro de copywriting de Isra Bravo? Yo no sé si lo ha hecho a propósito o no, pero parece inteligente el título, la verdad. La portada, la tapa dura... A ver, tanto rollo con la edición, los márgenes del libro... A mí lo que me mosquea de este libro es que precisamente tanta edición, tanta tapadura, tanta impresión y tanta hostia, pero joder, tío, el interlineado este podías haberlo hecho un poco más ancho. Es lo único, ¿sabes? Porque el tipo de letra tampoco me convence, pero bueno, puedo entender que quieras hacerlo así corporativo, porque me parece que es el tipo de letra que tiene en la web también y tal. Y bueno, no me gusta el tipo de letra, pero se lee y tal. Pero los márgenes, o sea, los laterales, mira, todavía hace cómodas la lectura, pero ya que tienes márgenes más márgenes arriba y abajo, yo le hubiera dado un poco más interlineado para que la lectura fuera más fácil, casi que tenía que ir con un bolígrafo. A lo mejor yo estoy un poco cegato, pero no sé. Ya que haces un libro grande, estira un poco más el interlineado y seguramente quedará más elegante, más interesante. Hay partes del libro, ves como estas, donde ya tienes una Arial o una Times que me parece que está un poco mejor. Pero bueno, al margen de esto, sí es verdad que en el primer libro sentí más. Es decir, el primer libro recuerdo que me hizo reír, que las anécdotas eran muy entretenidas y se me hizo más legible. Es un libro que leí una tarde. Así que, para resumir, podría decir que el primer libro me pareció más entretenido y este más interesante. Ya tengo ganas de ver qué escribe en el tercero, porque aquí cada vez hay más riesgo. Sigue siendo, si se va escribiendo lo mismo, hay más riesgo de no tener todo el contenido, ¿no? que necesitas. Pero bueno,
Bueno, yo sí sé por dónde se puede profundizar más en el libro, ¿no? Y me imagino cuál puede ser la parte más interesante para trabajar este otro libro, pero bueno, yo ahí lo dejo. En fin, un saludo y nos vemos.